Pasamos a José Manuel Cruz, que para mí es pues una referencia cuando me quiero informar culturalmente. Tiene una página web que es La Dimensión Súbita, que igual un día te habla del Museo Romántico que del cine alemán independiente de hace 3 años, lo que sea, ¿no? Ahora está cubriendo una edición del cine de Málaga. También es un escritor muy prolijo en poesía, ensayo, novela. Estaba comentando antes con él las posibles concomitancias de un poemario que él escribió, Clausura, en la época del COVID, sobre el encerramiento, y su última novela, Las palabras del desconocido, una especie de mundo futuro también, ¿no? Donde parece que también estamos como encerrados, sin posibilidad de salir hasta que viene alguien de algún lado, ¿no? Y eso me gustaría que lo comentaras un poco, aparte de darte la palabra para hablar sobre el hoy de la hispanidad, la hispanidad hoy. Pues una de las posibles interpretaciones de lo que Alfredo ha comentado realmente conecta con lo que yo empecé a pensar en esta ponencia, que me ha costado trabajo, porque yo me siento un poco como en los versos de Quevedo, que dice: ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, ¿no? Es decir, estamos en una situación en que han pasado muchas cosas en el pasado, pero no sabemos ese futuro qué va a ocurrir. Entonces, ante esa situación yo digo, si esta es la situación, ¿de qué puedo hablar, ¿no?, en una conferencia donde el tema de la mesa es la hispanidad hoy? Yo creo, he intentado detectar tendencias de fondo que son las que al final determinan la marcha de los acontecimientos, ¿no? Es decir, las tendencias de fondo son como las termitas en una casa con vigas de madera. Tú no te das cuenta de lo que está sucediendo, pero hasta que te das cuenta que las termitas han terminado de actuar y viene lo inevitable. Hay muchas veces que los hechos temporales, los hechos que son coyunturales de la realidad cotidiana nos despistan. Si recordamos en la segunda mitad de los 90, el gran tema de la lucha por la libertad de información y el pluralismo informativo era la batalla entre el simulcrypt y el multicrypt. Yo no sé cuántas personas se acuerdan aquí lo que era el simulcrypt y el multicrypt. Esa era la gran batalla, ese era el famoso tema de la televisión digital por satélite. Se trataba de que el multicrypt era un descodificador que permitía tener todas las plataformas posibles, y era el que iba a instalar vía digital. Y el simulcrypt solo lo iba a instalar Canal Satélite Digital, que era del grupo Prisa, y solo permitía Canal Satélite Digital. Esa fue la gran batalla que ocupó páginas en los medios de comunicación y que ahora no nos acordamos. Se pensaba que una plataforma con pluralidad de canales iba a garantizar el pluralismo informativo. ¿Qué pasó al final? Al final Canal Satélite Digital compró Vía Digital, también dejó de funcionar porque entró la televisión digital terrestre, tenemos más canales que nunca. Y pluralismo informativo, pues no sé, tengo dudas, bueno, no sé. Se pueden ver los partidos ahora de la Primera Federación, hace tiempo, o sea, los aficionados al fútbol pueden disfrutar un Baracaldo, arena de Guecho, que, oye, esto para los aficionados al fútbol es algo importante. Hay un ejemplo de cómo funcionan las tendencias de fondo. Hay un director de Hong Kong, uno de los mejores del siglo XXI, Wong Kar-wai, que hizo en el 2000 y 2004 dos películas que eran Deseando Amar y 2046. Wong Kar-wai es en realidad de Shanghái. Cuando entraron los comunistas en el poder en China, él se marchó a Hong Kong. Ahí se hizo cineasta y durante mucho tiempo hizo películas contemporáneas sobre el Hong Kong contemporáneo. Cuando el Reino Unido restituyó Hong Kong a China, digamos que su reacción fue hacer películas sobre el pasado de Hong Kong. Ya no ha hecho nunca más películas sobre el Hong Kong contemporáneo, un poco como protesta. No puede protestar explícitamente, pero es su forma de protestar. Entonces, esas dos películas que he mencionado, Deseando Amar y 2046, recrean el ambiente sonoro que existía en Hong Kong entre el año 62 y el año 68. Y de repente tú te sorprende que escuchas a Nat King Cole en español. Pregunta, ¿por qué Nat King Cole en español? Porque
allí a Hong Kong iban las orquestas de baile de Filipinas. Recordemos que Filipinas había sido española, allí se hizo popular Nat King Cole, entonces pues iban a Hong Kong y tocaban a Nat King Cole en español, por eso aparece. Bien, estoy hablando ambiente musical en Hong Kong entre los años 62 y 68. Hay un director filipino que se llama Brillante Mendoza, o sea, no Howard Phillips, no Charles Smith, no, Brillante Mendoza, que nace, lo he apuntado, 30 de julio del 60. Yo tuve la oportunidad, este director ganó la palma al mejor director en el Festival de Cannes por una película llamada Kinatai. Bueno, tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Festival de Cine Fantástico de Málaga del año 2019 y este señor no sabía español, no sabía ni papa, vamos, ni chapurrear, no intentó ni decir buenos días, nada. Es decir, estamos viendo cómo en Filipinas, mientras que la orquesta de baile de la época, que evidentemente correspondían a una época de formación previa, de una cultura previa, todavía utilizaban el español, cuando alguien nacido a principios de la década, el español ha desaparecido completamente de su cultura. A eso me refiero yo cuando hablo de la importancia de las tendencias de fondo. ¿Qué está pasando de fondo? Porque eso es lo que viene a determinar a largo plazo qué va a ocurrir. Yo, en cuanto a la tendencia de fondo, voy a hablar de dos elementos. Por un lado está un problema crónico que tenemos todos los países de la hispanidad, que es nuestra debilidad económica. Por el motivo que sea, no está claro, no hay si aquí el tema de por qué en un momento dado los países que forman la hispanidad se descuelgan del avance económico de otros países, reuniéramos expertos y viéramos a ver qué conclusiones llegan, no llegarían a ninguna conclusión de consenso. Es decir, es un tema que está abierto y que no tiene una respuesta clara. Yo, que vengo de Málaga, puedo decir que ni tan siquiera está claro por qué no hay una explicación clara de por qué se produce el atraso económico de Andalucía. Ya no estoy hablando de una formación más amplia, hablo concretamente de Andalucía. No hay una explicación clara. Pero es cierto que esa debilidad económica existe y evidentemente nos resta potencial para jugar un papel más destacado en la escena internacional. Hay dos factores que sí quiero mencionar, que es que, por un lado, la ventaja que podíamos tener de cara a ese mundo que nace a finales del siglo XVIII, que es el formar una unidad económica, se rompe con la independencia económica de los países, la separación entre España y América y la propia separación de los países hispanoamericanos entre sí. Pedro de Tena, en el anterior encuentro, habló de los proyectos que hubo para que esa unión no se rompiera, sino que el rey de España siguiera siendo, pues, digamos, el soberano de todos esos territorios, pero que se pudiera mantener una cierta unidad económica. Pero claro, al romperse esa unidad económica, pues la realidad es que perdemos una ventaja competitiva, quizá involuntariamente, pero ocurrió. Y luego otro problema que hay es que cuando tú tienes una organización muy sofisticada, y la organización de la monarquía hispánica en los siglos anteriores al XVIII era muy sofisticada, luego cuesta mucho trabajo adaptarla a unas circunstancias nuevas. Ese problema no lo tuvo Estados Unidos. Estados Unidos nació de cero y pudo hacer la estructura que le era necesaria para adaptarse a esa realidad. En el caso de nosotros, es que tenemos ya toda una serie de instituciones avanzadas y, claro, modificarlas es más complicado. Tenemos entonces, por un lado, la realidad de que la debilidad económica nuestra nos resta oportunidad. Y luego, yo creo que hay que hablar del triunfo de 3 distopías y media. Hay 9 semanas y media, 4 bodas y funeral. Bueno, pues yo voy a hablar de 3 distopías y media. La primera distopía que ha triunfado es la que dice, y ya que estamos en el foro liberal, es oportuno decirlo, la que dice Friedrich von Hayek en Camino de Servidumbre, que el Estado cada vez tiene más poder, cada vez tiene más fuerza y esto es una espiral que no tiene freno. Hay una discusión entre economistas, los economistas neoclásicos, Marshall, Pigou, Keynes, creían que el Estado podía intervenir con efectos positivos. La escuela austríaca, Menger, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, decían que no debía intervenir porque eso iba a ser negativo en todo caso.
Lo que Camino de Servidumbre refuerza es que no hay un límite en la intervención del Estado. Es decir, si el Estado empieza a intervenir en un campo, esa intervención irá ampliándose hasta controlar todo. Nosotros, en el momento actual, tanto yo creo que en Estados Unidos ocurre, pero en España también, sabemos por sentado y no discutimos que hay un control absoluto de las telecomunicaciones. Esto es algo que se admite, pero y nadie además, ningún proyecto político quiere intervenir en esa materia. Es decir, nadie dice, bueno, oye, el control de las telecomunicaciones que existe en España el famoso sistema SITEL. Yo no sé si eso ahora se controla, no sé si eso tiene mayor fiscalización, no lo sé. Durante unos años hubo mucha polémica y eso sencillamente se ha olvidado. Y démonos cuenta que el Estado, en el gobierno, la administración pública española, tiene el control de las telecomunicaciones, tiene el control de todo lo que son relaciones de trabajo a través de la seguridad social, tiene el control de todo lo que es patrimonio a través de la información que le suministra a las distintas entidades bancarias y ahora ya conoce las facturas que se emiten cada vez más en tiempo real. El gobierno tiene toda la información. Si Fouché resucitara, moriría de envidia, diciendo, pero ¿qué habéis construido? O sea, ¿cómo yo no tuve la oportunidad de hacer eso? Pero llega hasta un extremo esa intervención del gobierno, de los gobiernos, que por ejemplo, una cosa que no ha generado debate apenas y que a mí es decir, filosóficamente habría que reflexionar, esa decisión del gobierno del Reino Unido de abril del 2024, que dice que todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009 no van a poder comprar tabaco. Se podría dar la paradoja de que dos hermanos mellizos, uno ha nacido a las 23:55 del 31 de diciembre de 2008 y sí va a poder comprar tabaco, y su hermano, por haber nacido a las 0:05 del 1 de enero de 2009, pues no pueda comprarlo. A mí mi pregunta es, ¿tiene el gobierno derecho? O sea, ¿dónde se dice que el gobierno puede discriminar en la adquisición de determinados bienes por cuestiones de edad de nacimiento? Son temas que no se discuten, ¿no? Hay otros temas que se discuten, pero me sorprende sobre todo los temas que no se discuten y que quizás sí deberían tener un cierto debate y una cierta reflexión. La segunda distopía que se ha cumplido, y vamos a ir al otro campo, o al otro lado del campo ideológico, es la que decía en el nuevo estado industrial John Kenneth Galbraith. Cuando vemos el poder que tienen ahora mismo las grandes corporaciones, Netflix, Google, Meta, Apple, Amazon, pues nos damos cuenta que incluso ha ido mucho más allá de lo que él predecía. Y ojo, él decía que esas grandes corporaciones y el Estado no iban a estar enfrentadas, sino que iban a estar unidas por intereses comunes. Y yo creo que en gran medida muchos de los acontecimientos que han venido en los últimos tiempos van en esa dirección. La tercera distopía que se ha cumplido, pues nos venimos a casa, y también con otro pensador liberal, que es don José Ortega y Gasset, con la rebelión de las masas. Él decía que en el prólogo a la edición francesa del libro dijo que la palabra es un sacramento de muy delicada administración. Yo me pregunto si ahora viera las redes sociales, ¿qué diría? No, pues sí, sencillamente diría, ya os lo dije, yo no tengo que publicar otro ensayo, yo voy a reeditar el mismo y voy a poner un prólogo explicando que es perfectamente aplicable a lo que pasa en las redes sociales, que no es más que la expresión de ese hombre masa, de ese ser humano masa, que él ya predijo. Y la media distopía que se ha cumplido es la de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta se ha cumplido a la mitad porque se pensaba que se iban a prohibir los libros. La realidad es que no ha habido necesidad de prohibirlo, sino que la cultura y todo lo que es manifestación cultural del pasado va siendo arrinconada poco a poco por medio de ese ser humano masa que quiere olvidar o que pretende olvidar la cultura
sobre la cual se asienta. Y este triunfo de estas 3 distopías y media viene a dar un clima muy parecido, bueno, a 1984 de Orwell, ¿no? Entre lo que es ese control de la información y de los datos de los ciudadanos y de los ciudadanos mismos por parte de distintos poderes, y de la desaparición de la individualidad en forma de un ser humano masa que actúa de un modo, digamos, no sé si, evidentemente, no coordinado, pero más impulsivo o instintivo. Se guía más por pulsiones que por un pensamiento sensato y racional. La consecuencia de todo esto para la hispanidad pues es que ese olvido de la base cultural sobre la que nos asentamos pues da lugar, por ejemplo, a un fenómeno como Netflix. No nos engañemos y digamos, es que claro, Netflix es un producto de la industria norteamericana. Sí, pero es que en Netflix hay series polacas, series alemanas, series francesas, series británicas, series hispanoamericanas, series españolas, series escandinavas. Pero ahora bien, todas están cortadas por el mismo patrón. Es decir, tú por mucha serie que veas, verás que todo más o menos se rige por los mismos criterios. Se ve desde lejos una serie de Netflix como es. Entonces, esta debilidad económica que padecemos desde finales del siglo XVIII y estas 4 distopías que creo que están triunfando, lo que provocan no es que la hispanidad desaparezca, sino que poco a poco se pueda ir diluyendo. No solo la hispanidad, sino cualquier forma cultural particular y específica, en favor de algo más impersonalizado, menos específico, más borroso, más uniforme, que era algo que también José Ortega y Gasset en su ensayo comentaba. Esa situación, esa lucha contra esa dilución, yo creo que es la principal lucha que tenemos que llevar a cabo, siendo conscientes de que tenemos 4 distopías a las cuales enfrentarnos, que no son nada fáciles de luchar contra ellas y que no va a ser nada fácil restarle camino ni restarle el terreno que tienen ganado. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, voy a dar un nombre que le va a sorprender, pero voy a dar la vuelta de lo que él dijo. Voy a hablar del Che Guevara y su teoría del foquismo. Él decía, hay que crear 2 Vietnam, 3 Vietnam, 4 Vietnam. Vale, yo lo que digo es que hay que crear 2 rehispánicas, 3 rehispánicas, 4 rehispánicas, muchas rehispánicas y 2 foros liberales, y 3 foros liberales, y 4 foros... Es la única manera que a mí se me ocurre de luchar contra esos 4 peligros, esas 4 amenazas, que día a día parece que avanzan más, pero que yo creo que sí que tenemos la oportunidad de luchar contra ellas. Ese es mi diagnóstico de la hispanidad hoy, y no quería cerrarlo de manera pesimista, sino que quería proponer una vía por la cual yo creo que podemos luchar y hacer algo. Muchas gracias.